Frente a todos, mi madre se burló del sueño de mi hija. Lo que ignoraba es que cada lujo que presumía, desde su ropa hasta el techo sobre su cabeza, lo pagaba yo. Esa noche, su mundo de cristal estaba a punto de hacerse añicos. Mi nombre es Coral, y esa Nochebuena, el aire en el penthouse de mi madre olía a pino caro y a una tormenta que solo yo podía ver venir. Estábamos en su apartamento en Andares, el corazón más ostentoso de Guadalajara, un monumento al exceso que yo había financiado en secreto durante una década. Las luces de la ciudad se extendían bajo nosotros como una alfombra de diamantes, un espectáculo que mi madre, Leonora, creía merecer por derecho divino. El espacio era vasto y frío, decorado con muebles de diseñador que parecían más esculturas que asientos y obras de arte moderno que sabía que mi madre no entendía, pero que exhibía como trofeos. El murmullo de las conversaciones llenaba la sala, risas superficiales y el tintineo de copas de champán. Leonora, vestida con una túnica de seda de un diseñador internacional que costaba más que el primer coche que tuve, se movía entre sus invitados como una reina en su corte. Cada gesto, cada sonrisa, estaba calculado para proyectar una imagen de éxito y abolengo que era, en su totalidad, una elaborada mentira construida con mi dinero. Mi esposo, Saúl, me apretó suavemente la mano por debajo de la mesa, sintiendo la tensión que emanaba de mí en olas casi palpables. Él conocía la verdad completa, el único que había visto las facturas de tarjetas de crédito con cifras astronómicas y los estados de cuenta de las inversiones que lo sustentaban todo. Él sabía que yo no era solo una invitada, era la arquitecta invisible de todo aquel teatro. Su mirada me decía, estoy aquí contigo. Mi hija de 9 años, Alma, estaba sentada en un rincón del enorme sofá de cuero blanco, ajena al drama adulto. Se había refugiado en un libro sobre constelaciones, sus páginas llenas de galaxias y nebulosas. Era una niña tranquila, de ojos grandes y curiosos que veían el mundo con una maravilla que yo luchaba desesperadamente por proteger. A su lado, su prima Abril, la hija de 10 años de mi hermana Gala, practicaba poses para selfies con un teléfono de última generación. Cada chasquido de la cámara era un recordatorio del universo superficial en el que mi hermana criaba a su hija, un reflejo del de mi madre. La chispa que encendería el polvorín llegó disfrazada de una pregunta inocente. Fue la tía Carmen, hermana menor de mi madre y su más leal, mono volador, quien se acercó a las niñas, su sonrisa cubierta de un labial rojo y brillante. A ver, mis reinas, dijo con una voz empalagosa que siempre me había erizado la piel. ¿Qué le van a pedir a Santa Claus este año? ¿O qué sueños tienen para cuando sean grandes? Abril saltó de inmediato, como una actriz esperando su entrada. Yo voy a ser una YouTube famosísima, anunció, lanzando una mirada a su teléfono como si fuera una extensión de su brazo. Tendré millones de seguidores y las marcas me rogarán que use su ropa y sus maquillajes. Viajaré por todo el mundo, de un hotel de lujo a otro. Mi mamá dice que tengo un talento natural para la cámara. Leonora, que había estado observando la escena desde el otro lado de la sala con una copa de champán en la mano, aplaudió con un deleite exagerado. «Esa es mi nieta», exclamó, su voz cortando las demás conversaciones y atrayendo la atención de todos. «Una niña con visión, con los pies en la tierra. Sabe lo que importa en este mundo, la imagen, la influencia». El silencio se posó sobre mi hija, Alma. Todos los ojos se giraron hacia ella. Se encogió un poco, como si quisiera desaparecer entre las páginas de su libro, convertirse en polvo de estrellas y flotar lejos de allí. ¿Y tú, Almita?, preguntó la tía Carmen, su tono ahora cargado de una condescendencia apenas disimulada. ¿Tú qué quieres ser? Alma levantó la vista, sus ojos brillando con una luz pura y genuina, una luz que aún no había sido contaminada por el cinismo. Yo, susurró, su voz apenas un murmullo en la vasta sala, quiero ser astrofísica. Quiero descubrir nuevos planetas donde podría haber vida. Quiero entender de qué está hecho el universo. La sala quedó en silencio por un segundo. Un silencio denso, incómodo. Y entonces, mi madre soltó una carcajada. No fue una risa amable, fue un estallido agudo, cruel y despectivo que cortó el aire como un trozo de vidrio. ¡Ay, por Dios! Esta niña y sus rarezas, dijo Leonora, caminando con pasos teatrales hacia Alma.
Se detuvo frente a ella, mirándola desde arriba como si fuera un bicho raro. Almita, mi vida, deja de soñar con tonterías y mejor aprende a ser bonita como tu prima. Ponte maquillaje, arréglate el pelo, aprende a posar. Nadie se casa con una científica aburrida y desaliñada. Vas a terminar sola, amargada y rodeada de libros viejos y polvo. Cada palabra fue un golpe físico. Vi el brillo en los ojos de mi hija apagarse, reemplazado por un velo de confusión y dolor. Vi sus pequeños hombros hundirse bajo el peso de la burla de su abuela. Y en ese instante, el dique que había contenido 38 años de humillaciones, de desprecios, de morderme la lengua hasta sangrar, finalmente se rompió dentro de mí. La ira que sentí no fue caliente y explosiva, sino fría, afilada como un fragmento de hielo. Miré a mi madre, a su rostro sonriente y satisfecho, rodeada del lujo que yo le proporcionaba, usando mi éxito como un arma para destruir los sueños de mi hija. El sonido de su risa aún resonaba en mis oídos, pero yo ya no escuchaba. Solo oía el tic-tac de una bomba de tiempo que yo misma estaba a punto de detonar. La humillación pública de mi hija no fue un acto aislado. Fue la culminación de una vida entera de desprecios, una herida más en lo que yo llamaba mi museo del dolor privado. Mientras mi madre se regodeaba en su crueldad, mi mente viajó 16 años atrás, a un auditorio lleno de gente y a la primera gran pieza de esa dolorosa colección, mi graduación universitaria. Tenía 22 años y era la primera persona en mi familia, de ambos lados, en obtener un título. No solo eso, me había graduado summa cum laude en ingeniería agrónoma, una carrera que elegí por una pasión genuina por la tierra, un legado de mi padre, Genaro. Él, un hombre de pocas palabras pero de una profunda sabiduría, siempre me había dicho, la tierra nunca traiciona, Coral. Cuídala y ella te cuidará a ti. Había pasado incontables noches estudiando, trabajando en proyectos, sacrificando fiestas y fines de semana. Ese diploma era la prueba tangible de mi esfuerzo. El día de la ceremonia, el corazón me latía con una mezcla de orgullo y una ansiedad infantil. A pesar de todo, a pesar de conocer a mi madre, una parte de mí todavía albergaba la tonta esperanza de que ese trozo de papel, esa medalla dorada que colgaba de mi cuello, finalmente me haría visible a sus ojos. Recuerdo haberme puesto un vestido sencillo pero elegante que había comprado con el dinero que ganaba trabajando medio tiempo en un vivero. Era de un azul profundo, profesional y sobrio. Cuando bajé a la sala, donde mi familia me esperaba para ir a la universidad, Leonora me miró de arriba a abajo, sus labios fruncidos en una mueca de desaprobación instantánea. ¿Eso te vas a poner?, preguntó, su tono implicando que mi elección era una ofensa personal. Pareces una secretaria de un despacho de abogados. Tu hermana Gala, a tus 22, ya sabía vestirse para impresionar. Gala, que en ese entonces tenía 20 años y flotaba por la vida sin más preocupación que su reflejo en el espejo, asintió con fervor, como siempre lo hacía. Mamá tiene razón. Te ves tan seria. Deberías ponerte algo con más color, algo que te haga resaltar. La gente importante va a estar ahí, no querrás pasar desapercibida. Ignoré sus comentarios y me concentré en la sonrisa discreta de mi padre. Él me guiñó un ojo, un gesto silencioso que decía, estás perfecta. Estoy orgulloso de ti. Era todo lo que necesitaba para seguir adelante. La ceremonia fue larga y solemne. Cuando finalmente dijeron mi nombre, Coral Solorio, summa cum laude, caminé por el escenario sintiendo que flotaba. El aplauso de mis compañeros y profesores era un bálsamo. Busqué a mi familia entre la multitud. Mi padre estaba de pie, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Mi madre, sin embargo, no estaba en su asiento. La encontré afuera, en el pasillo, hablando animadamente por teléfono, gesticulando con una mano mientras sostenía el celular con la otra. Cuando me vio acercarme con mi diploma en la mano, terminó la llamada con un suspiro de impaciencia. Ya era hora, dijo, como si yo la hubiera hecho esperar. Esto es eternamente aburrido. Llevo horas aquí sentada. ¿Ya nos podemos ir? No hubo un felicidades. No hubo un abrazo. No hubo una pizca de orgullo.
El momento que yo había soñado, el momento de su validación, se desvaneció en el aire estéril del pasillo. Mamá, lo logré, le dije, mi voz temblando ligeramente, odiándome por mi propia debilidad. Con los más altos honores. Ella tomó el diploma, lo miró como si fuera un folleto publicitario y me lo devolvió. Muy bien, Coral. Ahora que ya tienes tu papelito, puedes empezar a ser útil. Se acercó, y por un momento iluso pensé que me iba a abrazar. En lugar de eso, bajó la voz a un susurro conspirador. Hablando de ser útil, Gala necesita un coche nuevo. El suyo ya está muy viejo y le da vergüenza que sus amigas la vean en él. Quiere un convertible, uno de esos bonitos que anuncian en la tele. Ahora que vas a ser ingeniera y a ganar un dineral, podrías empezar a pagarle las mensualidades, ¿no crees? Es lo que hacen las hermanas mayores. Me quedé helada. Congelada en el tiempo. Mi logro más grande, la culminación de 5 años de esfuerzo sobrehumano, había sido reducido en menos de un minuto a una simple transacción financiera para satisfacer un capricho de mi hermana. No era su hija graduada, era su nueva y mejorada fuente de ingresos. Esa noche, mi padre me llevó a cenar a mi restaurante favorito para celebrar de verdad. Estaba callado, y yo sabía que lo había visto todo. En medio de la cena, tomó mi mano sobre la mesa. Hija, dijo, su voz seria. Hay 2 tipos de personas en el mundo, las que construyen y las que consumen. Tu madre es una consumidora. Consume atención, consume recursos, consume emociones. No puedes cambiarla. Lo único que puedes hacer es construir algo tan grande y tan fuerte que ella no pueda consumirlo. Me miró fijamente. No dejes que te defina. Construye tu propio mundo, con tus propias reglas. Sé tan exitosa que su opinión se vuelva irrelevante. Y eso fue exactamente lo que hice. Fundé Agrotech Solorio sobre los cimientos de la pequeña empresa de construcción de mi padre, transformándola en una potencia de tecnología agrícola. Me volví tan exitosa que podía comprarle a mi madre un penthouse y a mi hermana una vida entera de convertibles sin que mi cuenta bancaria siquiera lo notara. Creí que al hacerlo, su opinión finalmente se volvería irrelevante. Pero mientras estaba allí, en esa fiesta de Nochebuena, viendo el dolor en los ojos de mi propia hija, me di cuenta de mi terrible error. No había vuelto su opinión irrelevante. Simplemente le había dado un escenario más grande y más caro desde el cual lanzar sus insultos. Y mi hija estaba pagando el precio. La segunda exhibición principal en mi museo mental era más sutil pero igual de venenosa. Estaba tejida en los hilos de seda del día más feliz de mi vida, un día que debería haber sido solo mío y de Saúl, nuestra boda. Saúl y yo queríamos algo íntimo. Una ceremonia al atardecer en el jardín de nuestra casa, con música de guitarras, comida deliciosa y rodeados de la gente que realmente nos amaba. Unos 50 invitados, como máximo. Era nuestro sueño, simple y sincero. Cuando le contamos nuestros planes a mi madre, su reacción fue de un horror teatral. Imposible, exclamó, llevándose una mano al pecho como si la hubiera insultado. ¿En un jardín? Como si fuéramos unos hippies. Coral, por el amor de Dios. Eres la hija de Leonora de Solorio. Te vas a casar con un miembro de la familia Valdés. La gente espera algo espectacular. ¿Qué van a decir mis amigas? Pensarán que estamos en la ruina. Durante las siguientes semanas, fui sometida a una campaña de manipulación emocional digna de un manual de psicología. Hubo lágrimas, chantajes, llamadas a altas horas de la noche hablando de su corazón roto y de cómo mi egoísmo la estaba matando de vergüenza. Gala, por supuesto, actuó como su eco, llamándome para decirme lo insensible que era por no considerar los sentimientos de nuestra madre. Incluso involucró a los padres de Saúl, quienes, siendo personas increíblemente educadas, se sintieron incómodos pero no quisieron causar problemas. Mi padre, cuya salud ya empezaba a decaer en ese entonces, me aconsejó ceder. Es solo un día, hija. Dale lo que quiere. Tu felicidad con Saúl durará toda la vida, su drama solo unas horas.
Su voz sonaba cansada, resignada tras décadas de lidiar con ella. Así que cedí. La boda íntima en el jardín se transformó en un evento de 300 invitados en uno de los salones más exclusivos de Guadalajara. Leonora tomó el control de todo, la lista de invitados, llena de sus amigas y compromisos sociales, el menú, la decoración floral. Se convirtió en su fiesta, y yo era simplemente la excusa para darla. Saúl, con una paciencia infinita, me sostuvo mientras yo veía mi boda convertirse en el circo personal de mi madre. Y, por supuesto, yo pagué cada centavo. Cada plato de langosta, cada botella de champán de edición limitada, cada orquídea importada. Lo hice a través de una cuenta discreta, permitiendo que Leonora se llevara el crédito, diciéndole a todo el mundo que ella y mi padre estaban tirando la casa por la ventana, por su hija mayor. Era más fácil que pelear. Siempre había sido más fácil. El día de la boda, mientras me ayudaba a ponerme el velo en la suite nupcial, un momento que se supone debe ser tierno y emotivo, Leonora me miró al espejo. Su rostro no reflejaba alegría maternal, sino una extraña mezcla de envidia y advertencia. «Te ves bien», admitió a regañadientes. «El vestido te costó una fortuna, era lo mínimo». Hizo una pausa, ajustando el encaje con dedos críticos. «Pero recuerda, Coral, un hombre como Saúl, guapo, de buena familia, necesita una esposa, no una socia de negocios. Espero que sepas cómo mantenerlo, porque toda esa inteligencia y ambición que tienes puede ser intimidante. Los hombres quieren llegar a casa y encontrar paz, no una competencia. No lo vayas a asustar y se te escape». Fue un golpe bajo, un insulto envuelto en un falso consejo maternal. En el día de mi boda, en lugar de celebrar mi unión con el hombre que amaba y que me admiraba precisamente por mi inteligencia y ambición, mi madre me estaba recordando que, para ella, mi mayor activo era en realidad mi mayor defecto como mujer. Más tarde, durante el vals de madre e hija, mientras nos deslizábamos por la pista de baile bajo la mirada de cientos de personas, ella se inclinó y me susurró al oído, su aliento oliendo a vino caro. «¿Ves, Coral? ¿No es esto mucho mejor que tu jardincito? Esto es clase. Esto es estatus. La gente hablará de esta boda durante años. A ver si aprendes algo esta noche sobre la importancia de las apariencias». En ese momento, comprendí algo fundamental sobre mi madre. Su obsesión con el estatus no era solo vanidad, era una armadura. Ella, que había crecido en una pobreza aplastante y había visto el matrimonio con mi padre como su boleto dorado para salir de ella, vivía aterrorizada de volver a ser invisible, de ser la niña pobre y sin nombre de su pasado. Su armadura, sin embargo, no solo la protegía a ella, también asfixiaba a todos los que la rodeaban. Esa noche, bailando en sus brazos, me prometí a mí misma que nunca volvería a permitir que su miedo definiera mi felicidad. Pero, como tantas otras promesas que me hice con respecto a mi madre, la rompí. Seguí pagando por la armadura, haciéndola cada vez más grande y más fuerte, hasta que esta Nochebuena, finalmente la usó como un arma contra mi propia hija. De vuelta en el presente, en el penthouse de Leonora, el eco de su risa cruel todavía flotaba en el aire cargado de perfume caro. Alma tenía los ojos llenos de lágrimas, su pequeño cuerpo temblando por la humillación. Varios de los invitados se removieron incómodos, algunos desviando la mirada hacia sus copas, otros intercambiando susurros. Pero nadie dijo nada. Nadie la desafió. Saúl dio un paso al frente, su rostro una máscara de furia contenida. Su cuerpo estaba tenso, listo para intervenir. «Leonora, ya fue suficiente», dijo, su voz profunda y resonante, un trueno contenido. Pero lo detuve. Puse mi mano en su brazo, una presión firme que lo sorprendió. Él me miró, y en mis ojos no vio el dolor o la resignación que esperaba, sino una calma helada, una resolución tan dura como el diamante. Él entendió. Este era mi campo de batalla. Mi guerra que librar. Ignoré por completo a mi madre y a los demás invitados, como si ya no existieran en la habitación. Creé una burbuja alrededor de mi hija y yo. Me arrodillé frente a Alma, tomando sus manitas frías entre las mías. La miré directamente a los ojos, asegurándome de tener toda su atención.
Escúchame, mi amor, dije, mi voz clara y firme, lo suficientemente alta para que todos en la sala la oyeran. No era una voz de enojo, sino de una certeza absoluta. Tu sueño no es una tontería. Es un sueño magnífico. Vas a ser la astrofísica más brillante que el mundo haya conocido. Vas a descubrir galaxias que nadie ha visto. Y si para eso necesitas el telescopio más grande del mundo, mamá te lo construirá. ¿Me oyes? No dejes que nadie, absolutamente nadie, te diga que tus sueños son demasiado grandes. Mientras hablaba, sentí una transformación dentro de mí. Ya no era la hija que buscaba aprobación. Era la madre que construía una fortaleza. Cada palabra era un ladrillo, puesto con cuidado para proteger el frágil espíritu de mi hija. Mi declaración fue un guante arrojado al suelo. Un desafío directo a la autoridad de Leonora en su propia casa, frente a su corte. Ella se puso lívida. Su rostro, cuidadosamente maquillado, se contrajo en una máscara de furia. Coral, ¿cómo te atreves a desacreditarme frente a mis invitados?, siseó, su voz temblando de rabia. Estás criando a una niña rara y fantasiosa. La estás llenando de ideas ridículas en lugar de enseñarle a ser una mujer de verdad. Le estás arruinando la vida, ¿no lo ves? Eres una pésima madre. La discusión que siguió fue completamente unilateral. Ella gritaba, lanzaba insultos, me acusaba de ser una hija malagradecida, una rebelde que siempre había intentado avergonzarla. Sacó a relucir viejos rencores, incidentes olvidados, torciendo la realidad para pintarme como la villana de su historia. Yo no dije nada. Simplemente me levanté, tomé a Alma de la mano y me mantuve allí, observándola. Dejé que se vaciara, que gastara toda su munición verbal contra el muro de mi silencio. Mi mente estaba en otro lugar. Estaba repasando un monólogo interno, una sentencia que dictaba en el tribunal de mi propia conciencia. No vi solo a mi hija con el corazón roto, pensaba mientras mi madre despotricaba sobre mi carrera y mi matrimonio. Vi a mi madre intentando plantar su misma semilla de veneno, su miedo a la irrelevancia, su obsesión por las apariencias, en una nueva generación. Y en ese instante, juré que yo sería el muro de piedra donde esa semilla moriría para siempre. Cuando Leonora finalmente se detuvo, jadeando, esperando mi reacción, mi sumisión, simplemente le dije dos palabras, las más tranquilas y a la vez más devastadoras que había pronunciado en mi vida. Se acabó. ¿Qué se acabó?, escupió, confundida por mi falta de reacción. ¿Tu berrinche infantil? No, respondí, mi voz plana, sin inflexiones, pero con un peso de finalidad que heló la habitación. La fiesta. Se acabó. Tomé a Alma de la mano. Saúl, vámonos. Nos dirigimos hacia la puerta. La acción fue tan repentina, tan decisiva, que tomó a todos por sorpresa. Leonora corrió detrás de nosotros, su furia transformándose en pánico al darse cuenta de que estaba perdiendo el control, de que el guión que ella había escrito para la noche se estaba quemando. Coral Solorio, no te atrevas a darme la espalda, gritó. Soy tu madre. Me debes respeto. Si cruzas esa puerta, olvídate que tienes madre. En el umbral, me detuve, pero no me giré. Sabía que si veía su rostro, la niña herida dentro de mí podría flaquear. Hace mucho tiempo que me olvidé de lo que se siente tener una Leonora, dije, usando su nombre de pila por primera vez en mi vida. Y luego, salimos, dejando atrás el sonido de su grito ahogado y el comienzo del fin de su mundo. El viaje en el ascensor desde el penthouse hasta el estacionamiento subterráneo fue el más silencioso de mi vida. Las paredes de espejo reflejaban a tres extraños, una mujer con una calma aterradora, un hombre cuyo rostro era una mezcla de preocupación y orgullo, y una niña que intentaba hacerse invisible. El aire estaba cargado, denso con las palabras no dichas. Alma, acurrucada contra mi costado, había dejado de llorar, pero pequeños sollozos todavía sacudían su cuerpo. Saúl me rodeó con un brazo, un ancla de apoyo silencioso. Dentro del coche, bajo la luz fluorescente del estacionamiento, el rostro de mi hija parecía pálido y frágil. Vi en sus ojos la misma confusión que yo había sentido a su edad,
la dolorosa pregunta de por qué el amor de una abuela podía sentirse tan afilado. En ese momento, cualquier duda que pudiera haber albergado, cualquier vestigio de culpa filial, se evaporó. Ya no se trataba de mí, ni de mis heridas. Se trataba de romper el ciclo. Mientras Saúl arrancaba el motor, saqué mi teléfono. Mis manos no temblaban. La arquitecta dentro de mí, la estratega que había construido un imperio, tomó el control total. Durante años, había aplicado mi lógica y mi previsión a los negocios, mientras dejaba que mis emociones y mi esperanza infantil gobernaran mi vida familiar. Esa noche, los dos mundos colisionaron. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Saúl en voz baja, su mirada fija en el camino, pero su atención completamente en mí. Ya sabía que la respuesta no sería trivial. Voy a remodelar, respondí, mi voz desprovista de emoción. Una demolición completa. Sin sobrevivientes estructurales. Mi primer dedo se posó sobre el contacto de mi abogado en la marcación rápida. Marqué. Eran casi las 11 de la noche en Nochebuena, pero sabía que el licenciado Campos, un hombre de 70 años, leal a la memoria de mi padre y guardián de todos mis secretos corporativos, contestaría. Lo hizo al segundo tono. ¿Coral? ¿Está todo bien? Es muy tarde, su voz sonaba preocupada. Campos, soy Coral. Feliz Navidad, dije, el formalismo era una armadura. Lamento la hora, pero es urgente. Necesito que mañana a primera hora, en cuanto abran los registros, ejecute la cláusula de disolución del fideicomiso, legado de Genaro. Transfiera todos los activos restantes, hasta el último centavo, a mi cuenta privada. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude imaginarlo ajustándose las gafas, su mente aguda procesando la magnitud de mi petición. Campos conocía la verdadera naturaleza de ese fideicomiso. Sabía que, legado de Genaro, era solo un nombre que yo había elegido para que mi madre nunca sospechara que la generosa herencia de su marido era en realidad una mesada que yo le depositaba cada mes. ¿Entendido, Coral?, dijo finalmente, su tono profesional pero con un matiz de comprensión. ¿Estás absolutamente segura? Es una decisión irreversible. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, afirmé, mi voz sin un ápice de duda. ¿Y hay algo más? Prepare la notificación de desalojo para el penthouse en Andares, unidad 1401. El propietario, Agrotech Solorio, revoca el comodato. Le doy 30 días para desocupar. Se hará, respondió sin dudar. Tu padre estaría orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Colgué. El primer pilar de su imperio de mentiras había sido derribado. Inmediatamente, abrí mi aplicación de correo electrónico. Mis dedos volaron sobre el teclado. Destinatario, Administración, Torre Andara. Asunto, urgente, restricción de acceso y privilegios, unidad 1401. Estimados señores. Por medio de la presente, en mi calidad de representante legal y propietaria única de Agrotech Solorio S.A.D.C.B., propietaria de la unidad 1401, les instruyo a revocar de manera inmediata y con efecto a las 8 de la mañana del 25 de diciembre, todos los accesos, privilegios de residente y derechos de uso de las áreas comunes, gimnasio, alberca, spa, salón de eventos, a la actual ocupante, la señora Leonora de Solorio. Cualquier intento de acceso deberá ser denegado. La seguridad tiene instrucciones de no permitirle la entrada a ninguna área más allá del elevador principal a su piso. Se adjunta copia de mi identificación y del acta constitutiva de la empresa para su verificación. Agradezco su pronta y discreta cooperación. Atentamente. Coral Solorio, Directora General, Agrotech Solorio. Envié el correo. Fue un acto quirúrgico, preciso y devastador. Estaba desmantelando el reino de mi madre, ladrillo por ladrillo, desde la comodidad de mi coche, mientras mi hija dormitaba en el asiento trasero. No sentí triunfo, ni siquiera satisfacción. Sentí una extraña y desoladora paz. La paz de un cirujano que ha tenido que amputar una extremidad gangrenada para salvar el resto del cuerpo. Llegamos a casa. Después de acostar a Alma,
Saúl me sirvió una copa de vino. Nos sentamos en silencio en la terraza, mirando las estrellas. Podrías haberla confrontado de otras maneras, dijo suavemente, no como una crítica, sino como una exploración. Lo he hecho, respondí, mirando el líquido oscuro en mi copa. Durante 20 años. Con palabras, con paciencia, con dinero. Nada funcionó. Ella no entiende de razones, Saúl. Solo entiende de poder. Esta noche, por primera vez, voy a hablarle en su único idioma. Entré a mi oficina y abrí mi laptop. Accedí a los portales de mis cuentas bancarias y de inversión. Cifras que harían palidecer a la mayoría de la gente. El imperio que había construido en silencio. Durante años, me había sentido casi avergonzada de mi éxito frente a mi madre, minimizándolo para no hacerla sentir mal. Esa noche, lo miré y lo reconocí por lo que era, mi poder, mi libertad, mi arma. La guerra no había comenzado esa noche. Esa noche, la guerra había terminado. Y yo había ganado. La mañana de Navidad amaneció clara y fría en Guadalajara. En nuestra casa, el ambiente era sereno. Habíamos decidido no ir a la reunión con el resto de la familia de Saúl, optando en cambio por un día tranquilo, solo nosotros tres. Alma abrió sus regalos con una alegría genuina, entre ellos, un libro de astronomía avanzado y un meteorito real, pequeño y oscuro, que sostuve en su mano mientras le explicaba que era un trozo de una estrella fugaz. Verla sonreír, libre de la sombra crítica de su abuela, fue el único regalo que yo necesitaba. Mientras tanto, a unos kilómetros de distancia, en la torre más alta de Andares, el caos estaba a punto de desatarse. Según me enteré después por una fuente indirecta, Leonora se despertó tarde, con resaca de champán y de rabia. Su primer acto del día, como siempre, era bajar al gimnasio y al spa del edificio, un ritual que le servía para sentirse superior a la gente común. Se puso su ropa de diseñador para hacer ejercicio, tomó su tarjeta de acceso dorada y se dirigió al elevador privado. Cuando pasó la tarjeta por el lector del área de amenidades, una luz roja parpadeó. Acceso denegado. Lo intentó de nuevo. Mismo resultado. Frunció el ceño, molesta. Seguramente un fallo del sistema. Bajó al lobby, dispuesta a armar un escándalo. Mi tarjeta no funciona, le espetó al conserje, un joven que siempre la trataba con una deferencia temerosa. Arreglen su porquería de sistema de inmediato. El joven consultó su computadora, su rostro palideciendo a cada segundo. Señora Solorio, tartamudeó, evitando su mirada. Me temo que, sus privilegios como residente han sido revocados. ¿Revocados?, repitió ella, su voz subiendo de tono hasta convertirse en un chillido. ¿Por quién? Yo soy la dueña de este lugar. Exijo hablar con el administrador. Las instrucciones vienen directamente del propietario registrado, señora, dijo el conserje, casi en un susurro. La empresa Agrotech Solorio. El nombre la dejó sin palabras por un instante. ¿Coral? ¿Su empresa? No tenía sentido. Furiosa y humillada, decidió que un poco de terapia de compras arreglaría su humor. Llamó a Gala, que se quejó de un dolor de cabeza pero aceptó encontrarse con ella en el Palacio de Hierro, el templo del consumo de lujo. En la boutique de su marca favorita, Leonora eligió un bolso de piel de cocodrilo, cuyo precio podría alimentar a una familia durante un año. Para mí, declaró con aire de desafío a la vendedora que la adulaba. Al momento de pagar, entregó su tarjeta American Express Platino con un gesto de suficiencia. El vendedor la deslizó. 1, 2, 3 veces. Lo siento, señora, dijo con una sonrisa nerviosa. La tarjeta es rechazada. Eso es imposible, siseó Leonora. Debe ser su terminal. Pase esta otra. Le entregó una Visa Infinite. Mismo resultado. El pánico comenzó a filtrarse a través de su fachada de arrogancia. Gala, viendo la escena, intentó con su tarjeta adicional. Rechazada. La humillación era ahora pública.
Una llamada al banco confirmó sus peores temores. Un ejecutivo impersonal, insensible a su histeria, le informó que la cuenta maestra del fideicomiso, legado de Genaro, de la cual dependían todas sus líneas de crédito, había sido cerrada esa misma mañana por orden del fiduciario principal. ¿Quién es el fiduciario principal?, exigió saber, su voz temblando. Hubo una pausa. La señora Coral Solorio, respondió el ejecutivo. El mundo de Leonora comenzó a desmoronarse. De pie, en medio del lujo que ya no podía permitirse, con el bolso de cocodrilo mirándola burlonamente desde el mostrador, entendió que esto no era un error del sistema. Era un ataque. Preciso, metódico y total. Bombardeó mi teléfono con una andanada de llamadas y mensajes de texto furiosos. ¿Qué demonios hiciste?, contesta el teléfono, malagradecida, esto es ilegal, te voy a demandar, me estás humillando. Yo vi las notificaciones aparecer en mi pantalla mientras ayudaba a Alma a armar un modelo a escala del sistema solar. No sentí nada. Simplemente activé el modo no molestar. La reina había sido destronada, y ni siquiera se había dado cuenta de que vivía en un reino prestado. La verdadera tormenta apenas comenzaba. A media tarde del día de Navidad, el intercomunicador de mi casa sonó con la insistencia de una alarma de incendios. El guardia de seguridad anunció con voz nerviosa, «Señora Coral, su madre y su hermana están en la entrada. No tienen cita. Insisten en verla. Dicen que es una emergencia». «Déjalas pasar», respondí con calma. Le di un beso en la frente a Alma, que estaba concentrada pintando la Vía Láctea en una cartulina. «Mami tiene que atender un asunto de negocios. Sigue creando universos». Saúl me miró. «¿Estás lista para esto?» «Nací lista para esto», le dije, y había más verdad en esa frase de la que él imaginaba. Solo que no lo sabía. Las vi entrar por el largo camino de piedra de mi jardín. Leonora caminaba con pasos furiosos, su rostro congestionado por la ira. Gala la seguía, sus ojos hinchados y rojos por el llanto. Parecían dos espectros expulsados del paraíso, desorientados por la luz del sol en un mundo que ya no les pertenecía. Las hice pasar a mi oficina, un espacio minimalista con un gran ventanal que daba al jardín. Era mi santuario, el lugar donde había construido mi imperio. Quería que la confrontación final ocurriera en mi territorio, bajo mis reglas. Leonora no esperó a sentarse. «¿Se puede saber qué juego estás jugando, Coral?», gritó, su voz resonando en la habitación. «Mis tarjetas no pasan. El banco dice que cerraste el fideicomiso de tu padre. ¿Te has vuelto loca? Estás profanando la memoria de tu padre». Yo permanecí sentada detrás de mi escritorio de roble. Saúl estaba de pie a mi lado, una presencia silenciosa e imponente. Con un gesto lento, deslicé una gruesa carpeta de piel a través de la mesa hacia ella. «No estoy jugando a nada, madre», dije, mi voz era un témpano de hielo. «Y no cerré el fideicomiso de mi padre. Cerré el mío. Y en cuanto a profanar la memoria de papá, creo que de eso podemos hablar largo y tendido». Ella miró la carpeta con desconfianza. Gala, temblando, la abrió. Sus ojos se abrieron como platos al ver el primer documento, el estado de cuenta de una de mis cuentas de inversión, con un saldo de 9 cifras en pesos. «No entiendo», susurró Gala. «Claro que no entiendes», repliqué, mi paciencia agotada. «Nunca te has molestado en entender nada que no fuera un catálogo de moda o el último chisme de sociedad». Miré a mi madre. «El legado de Genaro fue una farsa que creé para tu comodidad. Un nombre bonito para que tu orgullo nunca tuviera que admitir que no vivías de la herencia de tu marido, sino de la caridad de la hija que tanto desprecias. El dinero que papá te dejó en su seguro de vida se acabó hace 15 años, en viajes a Europa y bolsos de diseñador». Leonora se quedó sin aliento, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Mientes», logró decir. «¿Miento?», continué, implacable. «La verdadera herencia de papá no fue dinero. Fue su pequeña empresa constructora.
Una empresa al borde de la quiebra que él me dejó a mí, y solo a mí, en un testamento privado que firmó meses antes de morir. Porque sabía que eras impulsiva y que Gala no tenía cabeza para los negocios. Sabía que yo era la única que podía salvar su legado. Saqué otro documento de la carpeta y lo puse encima de los demás. Esta es el acta constitutiva de Agrotech Solorio. Como puedes ver, yo soy la accionista mayoritaria y presidenta del consejo. La empresa que he construido sobre las ruinas de la de papá vale hoy 100 veces más de lo que él jamás soñó. El silencio en la habitación era tan profundo que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Leonora y Gala estaban pálidas, sus rostros una mezcla de incredulidad y horror naciente. Y entonces, asesté el golpe de gracia. Saqué el último papel, una copia de la escritura de una propiedad. Y hablando de activos de la empresa, dije, deslizando el papel hacia ellas. Agrotech Solorio tiene varias propiedades inmobiliarias. Incluyendo, por supuesto, un muy bonito penthouse en la Torre Andara, unidad 1401. Levanté la vista y las miré directamente, saboreando el momento, el cambio de poder absoluto. Has vivido en una propiedad de mi compañía durante 10 años, mamá. Gratis. Considerémoslo un préstamo a largo plazo, sin intereses. Pero anoche, con tus acciones, el préstamo fue cancelado. Tu contrato de arrendamiento simbólico, por $1 al mes, venció anoche. Gala soltó un sollozo ahogado. Leonora se derrumbó en una de las sillas, su cuerpo finalmente cediendo. La reina no solo había sido destronada. Acababa de descubrir que su castillo siempre había pertenecido a otra persona. El poder real no era el dinero que gastaba, era el que yo, en silencio, le había estado proveyendo. Y el grifo acababa de cerrarse para siempre. El peso de la revelación aplastó el aire de la oficina. Leonora parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Su arrogancia, su ira, todo se había desvanecido, reemplazado por una expresión vacía de shock. Gala lloraba abiertamente, no por el dolor de su madre, sino por el inminente colapso de su propio estilo de vida. Mi coche, susurró. Mi departamento, el blog, todo. El coche es de la empresa, respondí sin emoción. El departamento lo paga la empresa. El blog recibe patrocinios de una agencia de marketing que, sorpresa, también es propiedad de la empresa. Todo se ha terminado, Gala. Bienvenida al mundo real. Leonora finalmente levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre. Por primera vez en mi vida, vi miedo en ellos. Un miedo puro y existencial. ¿Qué vas a hacer con nosotras?, preguntó, su voz era un susurro ronco. ¿Nos vas a echar a la calle? Una parte de mí, la niña herida de 16 años, la joven de 22, quería decir que sí. Quería que sintieran la misma inseguridad y desprecio que yo había sentido toda mi vida. Pero al mirar el rostro aterrorizado de mi madre, no sentí triunfo, solo un profundo y amargo cansancio. No quería ser como ella. Mi venganza no era destruirla, era liberarme. No soy un monstruo, madre. A pesar de tus mejores esfuerzos por convertirme en uno, dije. No las dejaré en la calle. Me levanté y caminé hacia el ventanal, dándoles la espalda para que no vieran la emoción que amenazaba con traicionarme. He pagado por adelantado el alquiler de 1 año de un departamento de 2 recámaras en Jardines del Bosque. Es limpio, seguro y decente. Tienes 30 días para desalojar el penthouse. El camión de la mudanza está reservado para el 24 de enero. Continué, mi voz firme. Recibirás una transferencia mensual de 25.000 pesos. Es suficiente para cubrir los gastos básicos y vivir con dignidad, pero no con lujos. Tendrás que aprender a presupuestar. Y tú, Gala, tendrás que hacer algo que nunca has hecho en tu vida, conseguir un trabajo. Se hizo un silencio. Esperaba gritos, súplicas, negociaciones. No hubo nada. Solo el sonido de la derrota total. Hay una condición, añadí, girándome para enfrentarlas. Mi voz era dura como el acero. No se acercarán a mi hija.
No la llamarán. No la buscarán en su escuela. Alma queda fuera de los límites para ustedes, permanentemente. Si rompen esta regla, si intentan contactarla o hablar mal de ella con alguien, el departamento y el dinero desaparecerán al instante. ¿Entendido? Leonora asintió, su cabeza apenas moviéndose. Gala solo sollozaba. Ahora, váyanse de mi casa. Las semanas que siguieron fueron un torbellino. Los monos voladores, liderados por mi tía Carmen, me bombardearon con llamadas. Es tu madre, Coral, la sangre es la sangre, la estás matando de pena. Mi respuesta era siempre la misma, dicha con una calma que los desarmaba. Ella intentó destruir el espíritu de mi hija frente a mí. Para mí, no hay nada más que discutir. Y colgaba. Un año después, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. Leonora y Gala vivían en su pequeño departamento, una jaula dorada reducida a una de latón. Gala trabajaba como recepcionista en una clínica dental. Odiaba cada minuto, según me contó un primo lejano. Una tarde, mientras estaba en el pequeño observatorio que le había construido a Alma en nuestro jardín, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Un mensaje de texto. Perdóname. Era de mi madre. Miré el mensaje por un largo momento. Luego miré a mi hija, que estaba ajustando el lente del telescopio, sus ojos brillando con la misma emoción que sentía al hablar de las estrellas. Su risa llenó el aire fresco de la noche. Borré el mensaje sin responder. Mientras la abrazaba, una pregunta persistente flotaba en mi mente, una que probablemente me acompañaría siempre. ¿Hice lo correcto al proteger el futuro de mi hija a costa de destruir el presente de mi madre, o simplemente perpetué un ciclo de dolor de una manera diferente? Miré el cielo infinito y no encontré una respuesta. Solo supe que, por primera vez, mi mundo finalmente estaba en paz. Y eso, decidí, tenía que ser suficiente.